Dios. Uno de ellos es Job y el otro es el apóstol Pablo. Dos personajes que pasaron circunstancias, pasaron dificultades, pasaron un quebrantamiento total dentro de sus vidas. Pero a la luz de la palabra, vamos a ver cuál fue el motivo del quebrantamiento que ellos tuvieron, cuál fue la causa, por qué pasaron cosas tan difíciles. Entonces vamos a ver ahí vemos a la imagen de Job, vemos al apóstol Pablo, un quebrantamiento en sus vidas. Job, ¿qué quiere decir en hebreo? Job quiere decir aquel que soporta penalidades. ¿Qué podemos ver a través de las escrituras quién era Job? Job dice que la escritura que era un hombre rico, tenía mucho ganado, tenía muchos criados, era un hombre que tenía una gran familia, tenía 7 hijos, 3 hijas, un hombre considerado perfecto, un hombre considerado recto, temeroso y apartado del mal. Eso lo dice y lo establece la escritura en los primeros versículos del capítulo 1. Pero ahí donde dice perfecto, la palabra quiere decir alguien que no está excepto de pecar o de fallar. O sea, Job, siendo un hombre con todas esas características, no estaba excepto de pecar o de fallar. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver en la siguiente diapositiva? En esta ocasión, dice que hubo una gran escena en el cielo. ¿Cuál es la escena que hubo en el cielo? Dice que fue una corte celestial, donde se presentaron los ángeles y con ellos Satanás. Y Dios le preguntó a Satanás, imagínense, Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde tú vienes? Y Satanás le respondió, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Así como lo dice ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8 al 11, donde dice en la versión NTV, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Le hace la pregunta, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió, sí, está bien todo lo que tú dices, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Mire cómo era atrevido Satanás. Y nuestro Dios le responde, muy bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces, como a Satanás se le dio permiso de parte de Dios para probarlo a Job, en ese momento inició un proceso de sufrimiento o de quebrantamiento en la vida de Job. Pero vea lo que el enemigo tiene muy en claro, que nuestro Dios hace un muro, un vallado de protección en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras pertenencias. Yo no sé si usted lo cree,
pero hay un poder sobrenatural a través del poder de la sangre de Cristo Jesús, el cual hace muros y contramuros a favor nuestro, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra familia y a favor de todas nuestras pertenencias. En el mundo espiritual se forma un vallado que usted y yo tenemos, pero no es por lo que usted y yo hacemos, es por la gracia y la misericordia de nuestro amado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muro y protección a favor nuestro. Entonces, en el momento que Job pasó ese proceso o quebrantamiento en su vida, usted y yo debemos entender que hay tiempos cuando Dios considera apropiado probar al cristiano, probar al creyente, probar al Hijo de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque lo hace con un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? El de probar a las personas es de fortalecer y es de purificar su fe. Debemos tener muy en claro que Dios está dispuesto a obrar en nuestras vidas, a sacar lo feo que existe muchas veces en nuestro interior y nos ayuda en ese proceso para fortalecer y purificar nuestra fe, nuestra vida, nuestro fundamento, en quién hemos creído, cuál es nuestra base doctrinal. Si tenemos bien en claro o se nos ha revelado aquel Cristo resucitado en nuestras vidas. Entonces, Job comienza perdiendo muchas cosas. Yo sé que muchos de nosotros conocemos o otros conocen pocos, otros conocen menos y otros conocen mucho de la historia o de la vida de Job. Pero en los primeros capítulos, Job comienza perdiendo muchas cosas. Como Satanás tenía el permiso de poder tocar todo lo que él tenía, primero le quitó a los criados. Y él tenía muchos criados. Perdió todo el ganado que tenía. Perdió a sus 10 hijos. O sea, perdió sus riquezas. Y este evento o este suceso pasó uno tras otro. O sea, no se levantaba de uno y venía otro golpe más. Imagínense. Y es ahí donde podemos ver que en ocasiones hay algunas personas que dicen, no sé qué me pasa. Otros dicen, es como que tuviera una mala racha. Todo me sale mal. Me viene una cosa tras otra. Otras personas se consideran, es como que si fuera un saco de sal. Vea cómo la gente se considera, porque realmente no entiende quién es Dios. Entonces, Dios tiene que revelarse en nuestras vidas para que usted y yo lo vayamos conociendo a Él. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué podemos ver aquí? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, nos dice, Job se levantó después de haber visto, escuchado o vivido todo ese suceso. Dice que él se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. No dice el texto que se postró en el suelo para quejarse. No dice el texto que se postró en el suelo para blasfemar de Dios, sino más bien dice que tomó una actitud de dolor, de duelo, y tomó una actitud de adorar a Dios. Y en el versículo 21, cuando dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Y ahí lo alaba a Dios y le dice, alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo,
Job no pecó porque no culpó a Dios. Imagínese si usted estuviera en esa posición, ¿cuál hubiera sido su actitud ante todo lo que esté pasando? Pero Job, ¿sabe lo que hizo? Él no negó. Él no negó ni escondió su dolor, sino más bien tuvo una actitud sincera delante de Dios y le dijo, yo reconozco, Dios, que tú tienes el derecho, tienes el poder, tienes la potestad de decidir lo que das y lo que quitas. O sea, reconocía la soberanía de nuestro Dios. Entonces, lo menos que puede hacer el hombre, o lo menos que nosotros podemos hacer, o lo que usted puede hacer, es esconder el sufrimiento. Porque Dios conoce su corazón. Dios conoce qué es lo que hay dentro de su vida. Y lo que Dios quiere es que usted sea sincero y que manifieste su dolor delante de Dios. Dios quiere que abra su corazón delante de Él y converse con Él y diga, Dios, estoy pasando esta situación, me siento terrible, me siento desesperado, me siento angustiado, me siento con dolor, me siento frustrado, no sé dónde caminar, qué dirección escoger, qué decisión tomar. Mi corazón está quebrantado, mi vida está rota. Usted sea sincero con Él. Y ahí es cuando Dios que viene y trae en nuestras vidas, trae una paz y nos ayuda a ver esa situación desde otra perspectiva o desde otro ángulo. Y ahí se manifiesta lo que realmente es el poder de Dios y el poder de su gracia que está a favor de cada una de nuestras vidas. En la siguiente diapositiva, por favor. El libro de Job, capítulo 2, versículo 3, en la versión PDT. Ahí volvemos a ver que Satanás volvió a presentarse delante de Dios. Él volvió a presentarse. Pero algo maravilloso sucede en este versículo donde dice, entonces el Señor, o sea, Dios le dijo a Satanás y le hace otra vez la pregunta, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Job es un hombre intachable, un hombre honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Y le añade algo más y le dice, y se mantiene intachable a pesar de que tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. ¿Sí ve? ¿Qué le dice Dios a Satanás? Si ves a Job, aún a pesar de este quebrantamiento en todo lo que él tenía, no pecó, no blasfemó, no murmuró, no criticó de Dios. Dios le echa en cara a Satanás y le dice, Job ha ganado la primera fase. Pero otra vez le dice Satanás a Dios, sí, está bien, pero si tú tocaras a Job en su cuerpo, en su vida, verás que él va a blasfemar en contra tuya. Y Dios le permite una vez más a Satanás que tocara a Job, pero que no le tenía permitido quitarle la vida. Entonces, ¿qué le vino o qué le sobrevino a Job? Le sobrevino una sarna maligna, una sarna que estaba desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. O sea, esa sarna la tenía en todo su cuerpo. Y dice la historia en la palabra de Dios que él se rascaba sentado en medio de la ceniza con un dolor terrible.
No sé cómo yo me imagino un hombre lleno de llagas, de sarna, rascándose en todo su cuerpo, una desesperación, una angustia en ese momento en el cual él vivía. Entonces, dos quebrantamientos que va teniendo Job en su vida. En la siguiente diapositiva, ¿qué nos muestra? Aquí surge algo muy importante, que después de lo que le había acontecido, Job tuvo un inconveniente. Job tuvo un inconveniente o un malentendido con su esposa. ¿Sabe por qué? Porque Job se sorprende al escuchar la forma con la que habla su esposa. Yo creo que, o me imagino, que no estaba acostumbrado a escucharla de esa manera. Y por eso en el texto bíblico le dice, su esposa le reprochó, en Job capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, su esposa le reprochó, dice, ¿persistes en tu vida piadosa viendo todo lo que Dios te ha hecho? Y vea lo que le dice, maldícelo y muérete. Vea la actitud incorrecta de la esposa de Job. Y él le dice, pero él le respondió, hablas como una necia. En otra versión dice, hablas como una mujer fatua. Pues qué, hemos de recibir de mano de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable. En todo esto, Job no pecó ni de palabra, o sea, no criticó y no murmuró. La mujer le decía, ¿no ves lo que Dios te ha hecho? O sea, como que le culpaba a Dios por lo que su esposo estaba padeciendo, sufriendo. ¿No ves lo que Dios te ha hecho? Maldícelo y después muérete. Job le responde, hablas como una mujer fatua, como alguien que rechaza a Dios y rechaza la voluntad de Dios. Y él le dice, o sea, no solamente vamos a recibir de Dios lo bueno, o también tenemos que recibir lo malo. Él entendía y sabía o trataba de entender quién era Dios. Pero ante todo este acontecimiento, Job no pecó. Y algo más vino sobre Job. Después ya de haber perdido todas sus bienes, sus pertenencias, aún su matrimonio, su familia, dice que después vinieron sus amigos. Y estos amigos supuestamente venían a consolarlo a Job. Pero en vez de consolarlo, lo acusaron. Lo acusaron de haber pecado Job contra Dios. Y por eso le había sucedido toda esa desgracia. Yo creo que en medio del quebranto, en medio de la situación o en medio del sufrimiento, se puede tomar diferentes formas o maneras de enfrentarlo. Maneras de cómo enfrentar la circunstancia o el quebrantamiento en esos momentos en la vida de Job. Una es tomando el ejemplo de la mujer de Job, que decía, maldice a Dios y muérete. Sabe que esa actitud que tenía esta mujer, o esa actitud que hoy en la actualidad puede tomar cualquier persona, al no aceptar la voluntad de Dios o al no aceptar un quebrantamiento de parte de Dios, esa actitud lo puede llevar a quejarse, a blasfemar y a maldecir en contra de Dios. Y no solamente eso, porque déjeme decirle que esa queja o esa blasfemia o esa maldición en contra de Dios va a producir
que la vida de esa persona sea una vida llena de amargura, sea una vida sin felicidad, una vida con resentimiento y con mucho dolor. Hay gente que vive así porque se queja en contra de Dios, se queja en contra de la voluntad de Dios. Y puede caminar en la vida diaria así, pero dentro de sí vive con una amargura, con raíz de amargura y de dolor y con resentimiento, porque las cosas no le salen como él pensaba que quería. O sea, las cosas no le salen como le pedía a Dios y esperaba que Dios le dé como él quería. Y las cosas no son así. Dios, que conoce nuestro corazón, sabe lo que realmente usted y yo necesitamos. Y la otra actitud que podemos enfrentar cuando viene un quebrantamiento de parte de Dios, sabe, es que nosotros logramos entender que ese quebrantamiento o ese sufrimiento, Dios lo permite, es para acercarnos más a Él. Hay momentos o situaciones que nos estamos alejando, nos estamos apartando de Dios. Y Dios tiene que mover el piso para que de esa manera seamos sensibles y nos volvamos a acercarnos a Él. Y que de esa manera, en esa relación con nuestro Padre Celestial, podamos conocer que Dios usa ese método para formar nuestras vidas, para darnos un crecimiento espiritual, para darnos un crecimiento en nuestro carácter y para que en medio de la circunstancia o la dificultad o el quebrantamiento, usted y yo tengamos un corazón fortalecido. Y no solamente fortalecido, sino un corazón confiado en Él. Un corazón que confíe en las promesas que están establecidas de Dios. Cuando usted y yo proclamamos lo que está establecido en las Escrituras, que están a favor nuestro, y quién realmente es nuestro Dios. Entonces, aquí cabe la pregunta. La pregunta podría ser, ¿qué actitud tendrá usted o tendría usted cuando vengan esos días medios oscuros, medios grises, llenos de tormenta, que en ocasiones no esperabas? ¿Cuál sería la actitud de tu corazón delante de Dios? ¿Cuál sería el comportamiento? Si tomamos la actitud que tenía Job, que dice que se postró en tierra y le adoró a Dios. Y le decía, alabado sea Dios, Dios soberano. Si nos cuesta gozarnos, como decía la primera alabanza, gozarnos en el desierto en ocasiones. Pero déjeme decirle que es algo muy maravilloso y poderoso, que aquel que nos llamó, aquel que nos escogió, tiene el poder suficiente para poder guardar nuestras vidas y poder levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén en el chat? A ver. Bien. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos ver que después de todo ese proceso, Job lamenta su condición. Job se lamenta de la situación en la cual estaba pasando. Y él escribe, bueno, él está escrito en el texto, en el libro de Job, capítulo 10, versículo 1 al 2, en la versión PDT. Él dice, estoy harto de esta vida.
Dejen que dé rienda suelta a mis quejas. Hablaré en mi dolor y en mi amargura. Le he dicho a Dios, no te limites a condenarme, dime por qué lo haces. Y esa frase, estoy harto de mi vida, en ocasiones la gente lo ha pensado, no solamente lo ha pensado, lo ha declarado. Estoy harto, ya no soporto tantas situaciones. Entonces, se lamenta de su condición, se lamenta de su situación que está pasando, pero Job no ocultó sus sentimientos. Job tenía la perspectiva que la vida estaba saturada de dolor físico, mental y emocional. Y en ocasiones podemos pensar que como hijos de Dios no somos llamados a sufrir. Pero déjeme decirle que si alguien le dijo eso, le ha dado un evangelio online. Dios a través de un quebrantamiento, a través de un procesamiento en nuestras vidas, nos va formando y va sacando cosas que nos impiden muchas veces avanzar. Job sintió que le robaron el gozo y en ese momento pensó que la muerte sería su mejor alternativa. Cuando hay una opresión en la vida de una persona, el enemigo lo que hace en muchas ocasiones trabajar en la mente y decirle, ¿sabe qué? La muerte es la mejor alternativa en tu vida y se te acaba todo, se te arregla todo, se acaba, yo sé, ya no tienes nada que hacer. Y él trabaja en la mente de la persona. Pero nosotros somos llamados a rechazar los dardos del enemigo a través de la palabra de Dios. No podemos permitir que el enemigo quiera poner una mentalidad de suicidio, de muerte, de amargura en nuestras vidas. Aquí podemos ver que Job se odiaba a sí mismo y le rogaba a Dios y le decía, Dios, revélame si yo he hecho algo malo delante de ti. Job llegó, yo creo que Job llegó a pensar que Dios lo estaba tratando como su enemigo. Y en ocasiones podemos decir, Dios, no sé qué pasa, es como que no te escucho, como que tú has quitado tu mirada de mí. Pero déjeme decirle, lo que Dios está haciendo es que con esa acción es de que usted y yo nos acerquemos más y más a Él. En la siguiente diapositiva, podemos ver que Dios a través de Job a través de este proceso de quebrantamiento, Dios tiene que confrontarlo a Job de forma directa. Y le comienza a hacer muchas preguntas, las cuales Job no respondió ninguna. Hasta que llega el punto donde dice ahí en la diapositiva en Job 42, del 4 al 6, en la versión NTV, donde dice, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Pero ahí Job dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Qué hace Job en estos textos bíblicos?
Job reconoce a Dios realmente, reconoce su grandeza, reconoce su majestad, él reconoce su soberanía, reconoce la independencia de Dios. Y no solamente eso, él reconoce que solamente lo conocía a Dios de oídas. Pero en medio del quebranto, Job afirma, ahora te conozco realmente. Te conozco realmente. Y es así, nosotros como cristianos, que podemos aprender a conocer a Dios en diferentes áreas. ¿Cómo vamos a conocer que Dios es un Dios que sana en medio de una situación de enfermedad? Cuando usted y yo le clamamos a Dios, Dios, el poder de tu sangre, sana mi vida, sana mi familia. Y si Dios se manifiesta y hace real esa sanidad en nosotros, lo conocemos a Él como un Dios que sana, un Dios que provisiona y trae en nuestras vidas lo que realmente necesitamos de parte de Él. Él tiene que revelarse como ese Dios que provee, ese Dios que sana, ese Dios que fortalece. Tiene que revelarse a nosotros. Y ahí usted y yo podemos decirle, Dios, realmente ahora yo te conozco. Realmente, ahora puedo decir que tú eres real en esta área. Y al final del texto bíblico dice ahí, Job tomó la mejor decisión de arrepentirse de todo lo que había dicho. Job, después de haber pasado todo este proceso, su vida tuvo un giro y Job fue restituido. Si me ayuda con la siguiente diapositiva, vemos que Job es restituido. En Job 42, versículo 10 al 13, nos dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 100,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos e hijas. Entonces, Dios restituyó a Job, le restituyó a Job lo que antes tenía, le dio mucho más. Le restituyó su ganado, le restituyó criados, le restituyó propiedades, le restituyó su familia, le restituyó la amistad, los amigos, los que le conocían, y sobre todo Dios le restituyó la comunión con Dios para que él realmente tenga esa plena convicción de quién era Dios. Entonces, cuando Job tuvo esa actitud de reconocer su pecado y arrepentirse, Dios le quitó esa aflicción después de haber orado por sus amigos. O sea, restauró esas relaciones interpersonales con ellos. Y el poder de Dios se manifestó en la vida de Job y en la vida de su familia. Pero algo maravilloso que podemos ver en el libro de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 11, en la versión NTV, a Job se lo considera como un ejemplo de perseverancia. Y el texto dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo,
¿Han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. ¿Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él? Porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. ¿Sí ve? Un ejemplo de perseverancia. ¿Qué nos manda a nosotros? A que perseveremos, a que avancemos, a que nos agarremos de nuestro Señor Jesucristo y le digamos, ayúdame a caminar, a seguir adelante, a no desmayar. Porque nuestro Dios, dice que el texto, está lleno de una ternura, una misericordia, lleno de gracia para nosotros. Entonces, nos toca a nosotros creer con todo nuestro corazón que Dios es un Dios soberano. Nos toca confiar en Él y que todo lo que Él hace es correcto y es bueno. Escúcheme, hermano, lo que Dios hace es correcto y es bueno. Ya que la voluntad de Dios hemos entendido que es buena, es agradable y es perfecta. Pero si usted se ha identificado con la vida de Job y en ocasiones ha cuestionado a Dios por las cosas que le suceden, ¿cuál es la actitud que debe existir? Debe existir un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y vamos a ver ahora la historia de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? El quebrantamiento del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Antes llamado Saulo de Tarso. Un hombre terrible, perseguidor de la iglesia primitiva, un hombre que buscaba meterlos presos y le hacía muchas maldades, persecuciones al pueblo de Dios en esos tiempos. Pero cuando el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, y Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Le hacía entender que no estaba persiguiendo a un grupo de hombres, sino que lo estaba siguiendo al Señor, a Cristo Jesús. Entonces, cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, quedó ciego. Y Saulo fue llevado a un pueblo llamado Damasco. Y en ese pueblo de Damasco, Dios le habla a Ananías y le dice, anda y ora por esta persona. Y le dice, ¿cómo quieres que yo vaya a orar por aquella persona? ¿Cómo tú quieres que yo ore por ese hombre? Que era un hombre terrible, un hombre malvado. ¿Quieres que yo vaya y ore por él? Y Dios le dice, anda, anda. Y ahí en el texto cuando dice Hechos, libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, el Señor le dijo, ve, Ananías, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre, le dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo nos ve Dios? Como un instrumento en sus manos. Después de haber pasado de un reino de tinieblas y ser trasladado a su reino de luz, nos usa para poder llevar un mensaje de parte de Dios a otras personas. Y así como Ananías veía en la vida de Saulo, que era un hombre terrible, en ocasiones la gente tiene una mente que muchas veces juzga a la persona por su apariencia, una mente perjuiciosa en contra de mucha gente, pero no sabes que aquella persona puede ser un instrumento en las manos de Dios.
un hombre que puede o una mujer que puede salvar las vidas a través del poder de Dios. El Señor le dijo, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y vamos a ver cuánto sufrió o qué padeció el apóstol Pablo o qué quebrantamientos tuvo él. En la siguiente diapositiva, por favor. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27, hace la pregunta y dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, decía el apóstol Pablo, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Pudimos ver que aquí el apóstol Pablo saca su currículum, saca su hoja de vida de todo lo que había pasado, el proceso o el quebrantamiento. Pero más adelante va a ver que el quebrantamiento o el proceso que estaba pasando era para su propio bien. Era para manifestar o para sacar a relucir lo que realmente existía en su vida. En la siguiente diapositiva, por favor. En 2 Corintios, capítulo 1, del 8 al 10, en la versión Nueva Biblia Viva, manifiesta y dice, creo que deben conocer, hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Nos vimos aplastados bajo tanta presión que temimos no salir de allí con vida. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Él nos libró de la muerte y de la misma manera nos volverá a librar cuando sea necesario. En Él hemos puesto nuestra esperanza. ¿Qué podemos ver aquí? Que Él reconoce que todo lo que estaba pasando, las tribulaciones, las dificultades, inclusive estaban sentenciados a muerte, era para que no confiaran en sus propias fuerzas, sino que aprendan a confiar en Dios. Aprendan a confiar en Dios. Y el apóstol Pablo tenía la firmeza de que el Dios Todopoderoso tenía el poder, la potestad de aún resucitarlo de entre los muertos para poder cumplir la función o la labor encomendada de parte de él. Y él afirma en este texto bíblico, en él hemos puesto nuestra confianza. Ahora la pregunta, ¿en quién usted ha puesto su esperanza? ¿En su trabajo? ¿En su profesión?
en quién ha puesto su confianza. Recuerde que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El fundamento del cristianismo es nuestro Señor Jesucristo. Y es en Él el cual usted y yo debemos tener nuestra esperanza, la confianza plena en Dios. Y en la última diapositiva, que es 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, aquí podemos ver que el apóstol Pablo reconoce algo muy importante. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, imagínense, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, decía el apóstol Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él reconocía que Dios le había puesto gracia y favor en su vida. Él tenía revelaciones maravillosas. Tenía una unción del poder del Espíritu Santo dentro de él. Pero había algo que tenía el apóstol Pablo, y era que tenía una actitud muchas veces que podía llenarse de orgullo al tener esta unción de parte de él. Y es por eso que Dios pone en él una espina en su carne para que sea atormentado o sea ahí tratado, sea formado, para que él reconozca que todo lo que él hace o todo lo que él recibe viene de parte de Dios. O sea, no podemos jactarnos nosotros como servidores, como pastores, como hijos de Dios, no podemos jactarnos porque Dios nos usa en otra actividad, no, porque lo que usted y yo hacemos no proviene de nosotros, lo que usted y yo hacemos proviene de Dios, y es Él el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y aquí Dios le dice al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. O sea, la gracia de Dios en nuestras debilidades, el poder de Él actuando a favor nuestro en medio de las luchas, de las dificultades. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice al final, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque aquel que lo llamó es un Dios suficiente y poderoso para poder levantarlo. Dios, déjenme decirle, mi hermano, que Dios usa el quebranto para sacar lo que existe dentro o muy dentro de nuestras vidas. En ocasiones podemos pensar que no tenemos nada, pero Dios que conoce nuestras vidas, Él sabe que existen áreas en nuestras vidas que necesitan ser sacadas, desarraigadas de nuestras vidas, porque en ocasiones podemos pensar que porque somos usados, nos podemos creer que tenemos alas de querubín o obtener una aureola aquí en la cabeza. Pero déjeme decirle que lo que Dios quiere
es que logremos identificar lo que estorba en nuestras vidas. Y es en ese momento donde Dios usa la forma o busca el método para purificar su corazón y mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, tengamos presente que en medio del quebranto, que en medio del conflicto, que en medio del sufrimiento, Él, o sea, Dios está en medio de aquello y que Él, como Dios soberano, tiene todo bajo control y demuestra su gracia y su misericordia a favor nuestro. O sea, la gracia de Dios y la misericordia de Él está a favor nuestro, mi hermano. Yo, yo no sé si usted está ahí pegándose un grito de victoria, un grito de júbilo, o está dando un brinquito. Pero déjeme decirle que la gracia de Dios es tan necesaria a nuestro favor. La necesitamos. Entonces, cuando viene aquel quebranto, que en ocasiones puede ser de su familia, su hijo, a través de su esposo, a través de su esposa, lo que Dios hace o lo que Dios quiere realmente es humillar nuestro corazón, quebrantar nuestro corazón y saber cuál es la actitud que usted y yo vamos a tomar en ese momento. Y cuál es la mejor actitud o la mejor decisión es de que usted y yo pongamos nuestra mirada en Él, en Dios, y aprendamos a depender de Él. Eso es lo que Dios quiere. Revelarse a nuestras vidas. Revelarse a cada uno de nosotros. Y que usted y yo entendamos, como dice el libro de Juan, que apartados de Dios, usted y yo, nada podemos hacer. Así que si usted se ha identificado a través de la vida de estos dos hombres, que hay cosas que tenían dentro de su corazón, la actitud que debe haber en nosotros es de arrepentirnos, un verdadero arrepentimiento, un cambio en nuestras actitudes y decirle, Dios, dame de tu gracia, ayúdame, fortalece mi vida en esos momentos y ayúdame a tener esa plena confianza en ti. Yo le invito a poder orar para poder culminar. Y ahí hoy usted en su casa pueda conversar con papá, puede abrir su corazón, así como lo hacía Job, que no escondía su dolor, no escondía sus sentimientos, sino más bien los afloraba y era sincero con Dios. Así debe ser nuestra actitud, decirle, Dios, tú que conoces mi corazón, tú que conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, ayúdanos a que de nuestros labios o de nuestro corazón haya una mala actitud de blasfemar, de criticar o de murmurar lo que Dios permite o lo que está pasando en nuestras vidas y muchas veces no lo podemos lograr entender. Pero te pedimos, Espíritu Santo de Dios, habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, a que podamos tener un oído sensible, poder escucharte y que tú nos muestres qué es lo que hay dentro de nuestras vidas y que necesita ser sacado. Sabemos que en estos momentos, oh Dios, tú quieres moldear nuestras vidas. Y el modelo preciso y maravilloso al cual tú nos quieres llevar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú guardes el corazón de cada uno de nosotros. Y que nos ayudes a confiar en ti. Y si tú has visto, mi Dios, una actitud fea, irreverente,
una actitud de queja dentro de nuestras vidas, perdónanos. Ten misericordia, oh Dios. Nos arrepentimos delante de ti. Y te pedimos, amado Dios, que tú envíes de tu gracia en nuestras vidas. Ahí donde usted está, mi hermano, dígale, dame de tu gracia, de tu extra gracia en medio de mis debilidades. Porque la gracia de Dios es poderosa, maravillosa. En cada uno de nosotros está a nuestro favor por medio de Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es tuya, mi Dios. Gracias por permitirnos estar hoy aquí conectados. Bendecimos la vida de tu iglesia, mi Dios, de tu pueblo. A que tú sigas dándonos ese crecimiento y esa madurez espiritual. Sigas formando el carácter en cada uno de nosotros. Y aprendamos a seguir confiando, a tener esa plena seguridad en ti, amado Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones. Un abrazo a la distancia.